Muy buenas tardes. Quien les habla es Eduardo Azabache Vázquez. Eh, quiero expresarles mi complacencia por estar en este tiempo con ustedes, gracias a la invitación de un grupo de hermosas damas, Lilian, Carla, Irma, Sonia y otras damas más que acompañan esta iniciativa de poder iniciar un estudio bíblico de un libro muy interesante, ¿no? Mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres. Aquí lo tengo. La autora es Nancy DeMoss, ahora ya casada. Nos presenta un libro bastante interesante. Lo que pasa es que de una u otra forma lo he venido leyendo también, porque justamente el esposo de Nancy, Robert Wollheim, también tiene un libro, ¿no?, llamado Mentiras que los hombres creen y la verdad que los hace libres. Y realmente la palabra que más me impacta en los dos títulos, que es prácticamente el mismo, es la verdad. Esa verdad en la cual como creyentes en Cristo tenemos. Una verdad dolorosa, real, en la que estamos experimentando. Ya vamos para los 2 años en nuestro país y en gran parte del mundo. 1/3 del mundo está confinado en este momento, debido a esta crisis mundial que atravesamos en mayor o menor grado. Este virus, este COVID que está afectando a familias, no solamente con la pérdida de vidas humanas, sino también en el aspecto económico, material, psicológico, espiritual también. Leí en el periódico las últimas 2 semanas, hemos tenido un promedio de 13 personas muertas cada día, ¿no? Y en total hay aproximadamente un poco más de 350 fallecidos en lo que va del año en la región La Libertad. Esto es algo real, concreto. Y sin duda, pues nos hace recordar o nos hace tener presentes a ese estado en el cual el hombre deja de respirar, el hombre deja de vivir, que es la muerte. La muerte es sin duda el enemigo más temido del hombre. No tiene poder para reinar, eso sí, sobre el Señor de la vida. El Señor de la vida es Jesucristo. Y esa verdad tiene importancia tremenda para usted, para mí, para todos los que de una u otra forma conocemos o estamos siendo llamados a conocer del Señor. Si ya usted conoce de palabra, usted es cristiano o cristiana, puede regocijarse, puede estar feliz en el hecho concreto, en el hecho histórico, en el hecho verdadero de que Cristo resucitó de entre los muertos. Y no resucitó de cualquier manera, en cualquier condición, resucitó como un vencedor, un triunfador, que vive y vivirá para siempre, para reinar con sus escogidos, con sus santos, como Él nos denomina. Entonces, pues, tenemos que tener en consideración esto. Jesucristo es real. Muchas veces cuando nos hablan del Evangelio, de las buenas nuevas, somos reticentes a escuchar la palabra, levantamos argumentos, que no es mi tiempo, que soy de otra religión, que ya llegará a través de una prueba, alguna dificultad, que el Señor me llame, que soy muy joven para conocer de Dios, que no tengo tiempo. Pero sin embargo, miren, hay una verdad muy clara. Así como usted y yo, pues, procedemos de Adán, todos vamos a morir, ¿no? También en Cristo Jesús todos serán vivificados, todos serán resucitados en el día postrero.
hemos sido bendecidos de gran manera, ¿no? Dios nos ama, Dios anhela bendecirnos. En una muestra de amor a través de la Escritura en Romanos 5:8, nos manifiesta lo siguiente, dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es una clase de amor inmerecido, abnegado, ¿no? Que está fuera de toda comprensión humana, fuera de todo análisis, no resiste un análisis, no resiste un estudio realizado por el hombre. No. Inclusive cuando un hombre aborrece a Dios y no muestra deseos de abandonar el pecado, sigue siendo objeto de este amor sacrificial de Dios. Eso sí, ese amor sacrificial, ese amor único, pues tiene vigencia mientras el hombre esté vivo. Solo cuando el hombre muere físicamente, deja de ser amado por Dios. Entonces, en Cristo quedamos ligados para siempre a Dios por su amor, por su sacrificio, el cual se demuestra en las bendiciones, en la misericordia y en la gracia que recibimos día con día. En el Evangelio de Juan, el capítulo 3, versículo 16, manifiesta, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, que cree en Jesucristo, no se pierda, más tenga vida eterna. Sin duda este es un versículo muy conocido, muy usado, ¿no? Muy amado, ¿no? Pero por eso muchas veces pasamos por alto la gran profundidad que contiene este versículo. Dios entregó a Jesucristo porque amó al mundo malo, pecador. Toda la humanidad es completamente pecadora, totalmente perdida, y es incapaz de salvarse por medio de esfuerzos o ceremonias o el seguir rituales. Usted puede alcanzar la vida eterna solamente a través de la fe, a través de creer en Jesucristo. Entonces, si usted creía que podía alcanzar la vida eterna a través de sacrificios, a través de portarse bien, a través de dar limosna, entre comillas, de hacer buenas obras, no, mi amado. El único requisito es creer en Jesucristo. No hay más. No hay nada en el hombre que atraiga el amor de Dios. No, nosotros no somos especiales, no. Él, en su soberanía, Él decidió amarnos. Primera de Juan 4:10 manifiesta lo siguiente. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, al yo comenzar a caminar con Cristo Jesús, a leer su palabra, a orar, al comenzar a mantener una relación con Él diaria, constante, pues comenzamos justamente a disfrutar de esas bendiciones, esa nueva vida que nos da. Empieza un cambio en nosotros, empieza un camino que yo le llamo un camino vitalicio de santificación. Empezamos, ¿no? Vamos a tener buenos tiempos, vamos a tener malos tiempos, dificultades y problemas, vamos a caer, vamos a pecar, porque el pecado sigue morando en nosotros. El pecado sigue en ti y sigue en mí. Eso es bíblico, está en la palabra. Romanos capítulo 7 y 8. Entonces, ese camino vitalicio hasta alcanzar, ¿no? Esa vida eterna que no está acá, esta es una vida pasajera, efímera, este es un estado de transición en el cual estamos nosotros viviendo. Pero esa etapa de salvación empieza en esta vida. Pensamos a disfrutar de las bendiciones de Dios acá.
El ser salvo significa que somos justificados delante de Dios. Y esta salvación, esta justificación, solamente se obtiene por la fe. Sola por la fe. Hay numerosos ejemplos en la Biblia que nos hablan de cómo hombres y mujeres tuvieron acceso a la salvación. Cómo hombres y mujeres se esforzaron por alcanzar la salvación. No por obras, sino solamente creyendo. El creer es un proceso que inicia acá en el corazón, en la mente, y luego se acciona, se ve, se manifiesta a través de hechos en nuestra vida. Empezamos a ser salvos y por ser salvos hacemos buenas obras. No es lo anterior. No, yo quiero ser salvo y para eso tengo que hacer buenas obras. No. La palabra dice que el Señor nos predestinó desde antes de la fundación del mundo y nos ha predestinado. ¿Para qué? Para que una vez llamados caminemos en las obras que Él ya tiene preparado para nosotros. Comenzamos a hacer buenas obras porque somos salvos, porque nos nace de la misma relación con el Señor. Hay una mujer en la Biblia que llama mucho la atención por el estado en el cual ella se encontraba. Estado físico, almático, espiritual, complicado, difícil. Sin embargo, esta mujer tenía fe. Y en base a esa fe luchó por alcanzar lo que ella creía en primer lugar, su sanidad física. Pero como consecuencia de esto, del esfuerzo, de esa fe aplicada, de esa fe que regenera, de esa fe que da vida, de esa fe realmente que motiva, de esa fe que es activa, ella obtiene no solamente la sanidad física, sino obtiene la salvación, lo cual nos demuestra que Dios es un Dios completo, Dios bendice en forma integral, en forma completa. Vamos a leerlo. Algunos lo deben conocer, lo han leído, hasta de repente deben haber asistido a un estudio, a una prédica sobre esto, pero me pareció bonito leerlo. Es una de las mujeres que más me impacta en la Biblia. Miren, vayamos al Evangelio de Lucas. Vamos a Lucas. Lucas capítulo 8. Aquí hay varias cosas que se manifiestan, varios hechos importantes. Sanidades, milagros de Jesucristo. En este Lucas 8, a partir del versículo 40, vamos a leerlo. Dice así, llega por título en esta Biblia que tengo, Reina Valera. Dice, la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Bien, miren, este primer contexto nos permite darnos la idea qué estaba sucediendo, ¿no? Dice que Jesucristo volvió y había una multitud que lo esperaba. Todos lo esperaban. De repente, muchos con necesidades físicas, espirituales, algunos enfermos, unos endemoniados, unos con necesidad de poder escuchar una palabra de aliento, algo que pudiera revertir su situación. Otros también, pues por curiosidad, que habían escuchado de este hombre, del maestro, que hacía milagros, que hacía sanidades. Otros también lo seguían para ver aparentemente en qué fallaba, ¿no? En qué erraba, para poder criticarlo, para poder atacarlo. Otros simplemente por curiosidad.
Dice que estaba así en toda la multitud y entonces aparece un varón, dice, llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, y se postra a los pies del Señor. En ese momento determinado, este hombre estaba creyendo, tenía una necesidad tremenda, una gran necesidad, había un dolor, una gran aflicción en su vida. Tenía, como dice el versículo 42, una hija única de 12 años, dice, que se estaba muriendo. Son casos en los cuales de repente muchos de nosotros hemos estado, situaciones complicadísimas, difíciles, en las cuales no tenemos la salida, no hay las salidas, según lo que puede decir las cosas, las circunstancias, las puertas están totalmente cerradas, no hay una posible solución. Este hombre debió, sin duda, haber estado en un momento muy difícil. Usted, si es padre o madre, pues debe tener una idea de esto. Si es hija, ¿no? Si es hermana, pues debe haber experimentado un problema de salud. De repente con usted misma o de repente algún familiar, alguien amado, querido por usted. Entonces dice, y mientras iba, dice, él accedió, Jesucristo accedió a ir a ver a esta niña, porque se estaba muriendo, vio el acto de fe, tuvo misericordia el Señor, ¿no? El hecho de ir a la casa de este hombre, pues lo demuestra, ¿no? Tuvo la amplitud, la amplitud, tuvo la buena actitud para poder ir a la casa de este hombre, de Jairo, a ver a la niña que estaba muriendo. Y mientras iba, dice, mientras iba a la casa de Jairo, la multitud le oprimía. Entonces esto nos da una idea de que Jesucristo estaba siendo rodeado por mucha gente, ¿no? Sin duda los más cercanos a él eran sus discípulos, los creyentes, la gente que lo acompañaba, el grupo más íntimo, ¿no? Más nuclear que andaba con él. Pero había una multitud que lo oprimía, que de repente no lo dejaba caminar con tranquilidad, no lo dejaba caminar bien, expectantes a escuchar o a ver algún hecho sobrenatural o milagroso. Y dice en el versículo 43, dice, pero una mujer, dice, que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Hacen una descripción del drama por el cual pasaba esta mujer, no solamente, no da mayores datos, pero dice que había una hemorragia constante, ¿no? Constante de pérdida de sangre, y esto había originado pues que había visitado médicos, había hecho inversión en su salud y nada, dice, ninguno había podido curarla, no había podido encontrar cura en ningún médico o en algún medio casero, ¿no? Esto sin duda pues la debería haber tenido, aparte de mal físicamente, lo más probable es que haya estado anémica, débil, eh, de repente con algunas otras enfermedades. Anímicamente también, emocionalmente debió haber estado mal, espiritualmente debió haber estado también pues oprimida, triste, ¿no? Dice que esta mujer, a pesar de eso, miren lo que hace en el versículo 44. Se le acercó, dice, por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Es increíble. No perdamos de vista que había una multitud que oprimía a Jesucristo. Sin embargo, esta mujer logró acercarse por detrás y tocó el borde de su manto. Miren, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Pero miren qué tal acción, qué tal fe de esta mujer, ¿no? Ella había escuchado hablar, de repente había alimentado esa fe en base a la necesidad que tenía. Vio a Jesucristo como la única solución de ese problema que la aquejaba tanto tiempo. Y ella peleó por eso, ella accionó su fe, la fe la puso en práctica.
comenzó a abrirse camino, comenzó a abrirse paso entre la multitud que oprimía a Jesucristo a pesar del estado físico y anímico en el cual esta mujer se encontraba. Ella activó su fe, ella peleó, se abrió camino y dice que tocó el borde del manto de Jesús. Y al instante, dice, se detuvo el flujo de sangre. En ese instante, dice el versículo 45, dicen, miren, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Los discípulos no podían discernir, ¿no es cierto? No podían entender lo que el maestro sentía, decía, manifestaba, ¿no? Inmediatamente Jesús le responde, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Miren, ¿ha salido qué? Poder de mí. Versículo 47 entonces nos revela ya la actitud de la mujer al verse descubierta. Versículo 47 dice, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanado. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Tremendo. Miren, amados. La acción de la mujer. Ella le declaró delante de todo el pueblo. Le dijo, ¿no? Señor, si yo padezco, Señor, de este problema, padezco, Señor, de esta dificultad, de esta enfermedad. Miren, yo solamente lo único que quería era tocar el borde de tu manto. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, versículo del 21, hace el relato, es la versión del apóstol Marcos respecto a este hecho, a este suceso, ¿no? Miren cuando dice acá Marco que cuando la mujer se ve descubierta, ¿no? Ella pues lo que manifiesta es lo siguiente, ¿no? Dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Es lo que ella obtiene como premio, como recompensa, ¿no? Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Pero ¿qué lo motivaba a ella? ¿Qué lo motivaba a ella? ¿No? En el versículo 28 de Marcos 5 lo podemos ver, porque dice que ella se acercaba y tocó el manto de Jesús. Y miren lo que dice Marcos 5:28. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Miren ese acto de fe. Esta mujer no pedía oración en una congregación, no pedía que un pastor determinado o un hermano de la fe determinado pusiera la mano sobre ella y orara por ella. No. Tan solamente ella pensaba, si solamente tocara el borde de su manto, seré salva. Y eso originó, amados míos, que ella pudiera accionar la fe. Muchas veces estamos esperando, a veces, como creyentes, o en proceso de creer, o de repente, distinguida dama, usted está invitada en esta reunión por una amiga, por alguien que le ha hecho llegar el texto, le ha alcanzado la invitación. Bueno, y usted está acá, bueno, vamos a ver qué sucede, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué hay? O de repente está pasando por alguna necesidad. Mire, Jesucristo es real, Jesucristo vive. Jesucristo pasaba y esa mujer aprovechó esa circunstancia y logró su salvación. Tome usted este tiempo como la oportunidad también de conocer de Jesús, de acercarse a Él, de iniciar una relación con Él, que va
a dejar de sufrir. Si alguien le dice que conociendo a Jesucristo va a dejar de sufrir, eso es falso, eso es mentira. Pero sí, comenzando a conocer de Jesús, va a tener en quien descansar, va a tener en quien confiar, porque Jesucristo nunca falla. Jesucristo es el que permanece fiel en todo tiempo, como Dios, como Padre, como compañero, como proveedor, como sanador. Jesucristo ha resucitado. Es la mejor noticia que puede haberle ocurrido al mundo. Jesucristo ha resucitado y está vivo. Y vive en ti y en mí. Y quiere vivir por siempre en nuestros corazones. Muchísimas gracias por este tiempo. Gracias por la atención. Gracias, Lili. Tenía programado estar con ustedes en forma directa. Surgió un inconveniente laboral. Pero Dios es bueno, Dios es misericordioso. Permitirá que en un momento determinado podamos reunirnos como en antaño lo hemos hecho para servirle al Señor. Muchas gracias a todas y cada una de ustedes. Dios las bendiga mucho. Dios las cuide, las guarde. Dios esté siendo el proveedor que ustedes requieren en todas y cada una de las áreas de sus vidas. Muchísimas gracias. Y lea el libro. Son muy buenos. En la iglesia lo estamos ya estudiando. Las damas han empezado. Y estoy leyendo este libro para los hombres también. Muy interesante. Esperamos hacer un estudio en el futuro inmediato. Gracias. Buenas tardes. Dios las bendiga. Gracias, Lili. Gracias, Carla, Sonia. Gracias, Alicia. Gracias, hermana Irma. Buenas tardes.